El brillo de 1000 cristales de la mansión Balbuena no lograba ocultar la oscuridad que habitaba en el corazón de Ricardo. Un magnate millonario, atrapado en una jaula de oro, desde la misteriosa muerte de su amada esposa, Laura. En medio de una gala fastuosa, donde las sonrisas eran tan falsas como las joyas, su hija de 8 años, Luna, permanecía en un rincón del jardín, una pequeña princesa sorda, olvidada en su propio castillo. Nadie la veía, nadie le hablaba. Hasta que Mateo, un joven camarero de un mundo completamente distinto, se arrodilló frente a ella y en un milagro silencioso sus manos danzaron en lengua de señas. «Veo que las estrellas brillan más fuerte cerca de ti». Por primera vez en años, una luz de esperanza pura iluminó los ojos de la niña. La escena congeló el tiempo. Para Ricardo fue una punzada de culpa y asombro que resquebrajó años de indiferencia. Para su nueva esposa, la gélida Geneviève, fue una oleada de pánico que delataba un secreto inconfesable. En ese instante, 2 mundos colisionaron, unidos por un gesto que prometía desenterrar una verdad enterrada bajo el peso del lujo y el dolor. Pero, ¿qué harías si descubrieras que el silencio que te rodea no es de paz, sino el eco de una mentira mortal? Antes de que te revelemos cómo un simple gesto con las manos está a punto de derrumbar un imperio de secretos, si crees que un acto de bondad puede sacar a la luz la más oscura de las verdades, deja tu like para apoyar a esta niña y suscríbete ahora. Lo que Mateo está a punto de descubrir cambiará para siempre tu idea sobre la justicia y el poder del amor. Impulsado por una redención que no sabía que necesitaba, Ricardo tomó una decisión que sacudió los cimientos de su hogar. Contrató a Mateo como el tutor de comunicación de Luna, abriendo una grieta en el muro de su apatía. La oposición de Geneviève fue inmediata y feroz. «Ricardo, cariño, es solo un camarero. Estás exponiendo a Luna a un extraño por un capricho». Siseó, su voz envuelta en una falsa preocupación que apenas ocultaba su terror. Para ella, Mateo no era un salvador, sino una amenaza existencial, un intruso que podía darle a Luna la única arma que temía: una voz. La mansión se convirtió de la noche a la mañana en un campo de batalla silencioso, donde cada lección de señas era un paso hacia la verdad, y cada sonrisa de Luna una advertencia para la mujer que guardaba el más cruel de los secretos. Las sesiones entre Mateo y Luna se convirtieron en un oasis de luz dentro de la fría opulencia de la mansión Balbuena. En la biblioteca, donde los libros acumulaban polvo como recuerdos olvidados, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando sus manos en un baile silencioso y lleno de vida. Las pequeñas manos de Luna, antes rígidas por la falta de uso y la soledad, ahora se movían con una fluidez creciente, contando historias de flores, animales y sueños que nadie se había molestado en escuchar. Ricardo los observaba desde el umbral, sintiendo como una dolorosa mezcla de esperanza y culpa se abría paso en su pecho. Veía a su hija reír, una melodía silenciosa que creía perdida para siempre, y se preguntaba cómo había permitido que el silencio se convirtiera en un muro tan alto. Mientras tanto, desde las sombras del pasillo, Geneviève los vigilaba, y en su mirada no había ni rastro de ternura, solo el frío cálculo de una víbora que ve su nido amenazado. Fue durante una tarde de juegos, mientras dibujaban en el suelo de mármol, que la primera pieza del aterrador rompecabezas emergió. Luna, con un crayón verde esmeralda, dibujó a una mujer con un vestido largo, su madre, y junto a ella un destello afilado y brillante a la altura del pecho de otra figura, una silueta sin rostro. De repente, dejó de dibujar. Sus ojos se llenaron de un pánico antiguo y sus manos volaron, firmando con una velocidad desesperada: «Mamá, miedo, mujer mala, piedra verde que duele». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
No entendía el contexto, pero la angustia en la mirada de la niña era tan real, tan visceral, que supo que no era una fantasía. En ese preciso instante, Genevieve entró en la habitación, y al ver el dibujo, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. Una máscara de perfecta indiferencia que no logró engañar a Mateo. Esa misma noche, Genevieve desplegó su veneno con la maestría de una experta manipuladora. Encontró a Ricardo en su despacho, rodeado de planos y fantasmas, y con una voz cargada de falsa preocupación, sembró la duda. «Ricardo, mi amor, me preocupa Luna», susurró, colocando una mano sobre su hombro. «Este muchacho, Mateo, ¿no crees que la está presionando demasiado? Hoy la encontré alterada, hablando de piedras verdes y mujeres malas. Son fantasías, claro, producto de su trauma. Pero temo que él esté agitando sus heridas para hacerse indispensable». Cada palabra era una daga calculada, diseñada para explotar la culpa de Ricardo y su ignorancia sobre el mundo de su hija. El magnate, atormentado y vulnerable, sintió cómo la esperanza que había comenzado a florecer se teñía con la sombra de la desconfianza. ¿Y si Genevieve tenía razón? ¿Y si estaba exponiendo a su frágil hija a un daño aún mayor? Al día siguiente, la atmósfera en la mansión se había vuelto gélida. Mateo sintió la distancia de Ricardo, una barrera invisible pero palpable que amenazaba con destruir todo lo que había construido con Luna. Desanimado, se refugió en el jardín, el mismo lugar donde todo había comenzado. Fue allí donde Elvira, la anciana ama de llaves que había servido a la familia desde antes de que Luna naciera, se le acercó con una taza de té. Con una mirada cargada de sabiduría y tristeza, le dijo en voz baja: «No se rinda, joven. La señora Laura era luz pura, y esa niña es su reflejo. Hay sombras en esta casa que han permanecido ocultas por demasiado tiempo. Siga escuchando a Luna, porque los niños y los que no tienen voz a menudo ven la verdad que los demás nos negamos a mirar». Sus palabras fueron un bálsamo y una confirmación. Mateo entendió que no estaba solo en esa lucha. Tenía una aliada, y la verdad, por más enterrada que estuviera, estaba esperando a ser liberada. Impulsada por el consejo de Elvira y la pureza en los ojos de Luna, la determinación de Mateo se solidificó como el acero. Sin embargo, no sabía que Genevieve ya había tejido su red, una trampa diseñada no solo para expulsarlo, sino para aniquilar su credibilidad para siempre. La oportunidad perfecta llegó 2 días después, durante una tarde lluviosa, que parecía reflejar la oscuridad que se cernía sobre la mansión. Con una actuación digna de una actriz consumada, Genevieve lanzó un grito de pánico desde su habitación, alegando que su brazalete de diamantes, un regalo invaluable de Ricardo, había desaparecido. El caos fue instantáneo, y con una frialdad calculada, sugirió que revisaran las pertenencias del personal, empezando, por supuesto, por las del recién llegado, el tutor de Luna. La humillación fue un golpe brutal. Ante la mirada confundida de Ricardo y la silenciosa angustia de Luna, 2 guardias de seguridad vaciaron la modesta mochila de Mateo sobre una mesa de caoba. Y allí, brillando con una luz acusadora entre sus libros y su almuerzo, estaba el brazalete de diamantes. Genevieve ahogó un sollozo falso, una obra maestra de la manipulación. «No puedo creerlo. Ricardo, te lo advertí», susurró, aferrándose a su esposo. Mateo, pálido y sin palabras, solo pudo negar con la cabeza, su mente tratando de procesar la traición. Pero fue Luna quien reaccionó. Con una furia que nadie había visto en ella, se interpuso entre los guardias y Mateo, sus manos firmando con una velocidad y una fuerza desesperadas. «Él no fue. Es ella. La mujer mala miente». El grito silencioso de Luna resonó en la habitación con más fuerza que cualquier palabra hablada, deteniendo a todos en seco. Ricardo, atrapado en el centro de la tormenta,
Miró el rostro aterrorizado pero desafiante de su hija, y luego la expresión de inocencia herida de Mateo. Por primera vez, la duda sobre Genevieve se plantó en su corazón como una semilla helada. No despidió a Mateo. En cambio, con una voz que sorprendió a todos, especialmente a su esposa, declaró que se llevaría a cabo una investigación completa antes de tomar cualquier decisión, confinando a Mateo a sus habitaciones. Esa noche, mientras la mansión contenía la respiración, Elvira se deslizó en el cuarto de Mateo, con el rostro marcado por la urgencia. «La piedra verde», susurró. «Luna no está fantaseando. La señora Laura tenía un broche, una esmeralda legendaria, el broche Balbuena. Desapareció la noche que ella murió». Esa revelación fue como un relámpago que iluminó todo el paisaje oscuro. La piedra verde que duele no era una invención, era una joya real, un tesoro familiar que ahora era una pieza central en un posible asesinato. Mateo conectó los puntos con una claridad aterradora. El dibujo de Luna, la mentira de Genevieve sobre el brazalete, su pánico cada vez que él se acercaba a la verdad. De repente, su misión cambió drásticamente. Ya no se trataba solo de enseñarle a una niña a comunicarse, se trataba de proteger a la única testigo de un crimen atroz. Miró a Elvira, viendo en sus ojos cansados la misma determinación que sentía en su propio corazón. Se habían convertido en aliados en una guerra silenciosa contra una enemiga despiadada, y sabían que el siguiente movimiento tendría que ser perfecto, porque Genevieve, al sentirse acorralada, se volvería aún más peligrosa. Con la verdad susurrada en la penumbra de su habitación, Mateo y Elvira se convirtieron en conspiradores unidos por la justicia. Sabían que una acusación sin pruebas sería desestimada por Ricardo, cuya mente aún estaba nublada por la manipulación de Genevieve. «El broche es la única prueba física que tenemos», razonó Mateo, su voz un murmullo tenso. «Ella no lo habría tirado. Es un trofeo, un símbolo de su victoria». Elvira asintió, sus ojos arrugados brillando con una inteligencia feroz. «Lo guarda en algún lugar seguro, un sitio donde solo ella tiene acceso. He trabajado en esta casa durante 30 años, conozco cada rincón, pero ella trajo sus propios secretos, sus propias cerraduras. Debemos ser más listos que ella, esperar el momento perfecto para que baje la guardia. Porque si nos descubre, no solo lo despedirá a usted, sino que se asegurará de que Luna desaparezca para siempre». Mientras tanto, en el silencio sepulcral de su despacho, Ricardo luchaba contra sus propios demonios. El grito silencioso de Luna había derribado el muro de apatía que había construido a su alrededor. Por primera vez en años, veía a Genevieve no como la mujer que lo había consolado en su duelo, sino como una extraña cuyas sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Recordó pequeños comentarios despectivos sobre Luna, su insistencia en que la niña era difícil y su sutil campaña para aislarla. Impulsado por una oleada de furia protectora, llamó a su jefe de seguridad personal, un hombre leal que había servido a su familia mucho antes de la llegada de Genevieve. «Quiero que investigues cada movimiento financiero de mi esposa desde nuestro matrimonio», ordenó, su voz dura como el acero. «Y quiero que recuperes las grabaciones de seguridad de la noche en que Laura murió. Dijeron que estaban corruptas. Descubre por qué». La oportunidad que Mateo y Elvira esperaban llegó 2 días después, cuando Genevieve anunció que pasaría toda la tarde en un exclusivo evento de caridad, un acto público para pulir su imagen de filántropa. Era su momento. Usando una copia de la llave maestra que había guardado durante años, Elvira guió a Mateo a la suite de Genevieve, un santuario de seda y perfumes caros que olía a falsedad. El tiempo corría en su contra. Con manos temblorosas pero metódicas, registraron el vestidor, el tocador, buscando cualquier compartimento secreto.
Fue Mateo quien lo encontró detrás de un falso fondo en su joyero. No era el broche, sino algo aún más condenatorio. Un pequeño recibo de una caja de seguridad privada abierta a su nombre 2 días después de la muerte de Laura. La prueba definitiva estaba al alcance de su mano, encerrada bajo llave en un banco. Esa noche le presentaron el recibo a Ricardo. La última pieza del rompecabezas encajó con una claridad devastadora. El rostro del magnate se transformó en una máscara de dolor y furia helada. La traición era absoluta, y su culpa por haber sido tan ciego era un veneno que le quemaba el alma. Pero no había tiempo para el lamento, solo para la acción. Los tres, el padre, el tutor y el ama de llaves, trazaron un plan final. Ricardo organizaría una cena íntima para celebrar un falso aniversario, un evento que requeriría la máxima elegancia. Con una frialdad que sorprendió incluso a sí mismo, se acercó a Geneviève esa noche y le dijo: «Querida, para la cena del viernes, quiero que uses algo verdaderamente espectacular. ¿Por qué no sacas esa joya tan especial que guardas en tu caja de seguridad? Quiero que todos vean a la mujer deslumbrante con la que me casé». La trampa estaba puesta. La noche de la cena llegó envuelta en una tensión tan espesa que se podía cortar con los cuchillos de plata. Ricardo, un actor consumado en su propio teatro del dolor, mantenía una fachada de calma gélida, mientras Mateo permanecía cerca de Luna, su presencia un ancla silenciosa en un mar de incertidumbre. Entonces Geneviève hizo su entrada. Descendió por la gran escalera como una reina oscura, ataviada en un vestido de seda negra que contrastaba cruelmente con la joya que ardía en su pecho. El broche Balbuena, la esmeralda, del tamaño de un ojo de halcón, brillaba con una luz fría y depredadora. Al verlo, el mundo de Luna se detuvo. El aire abandonó sus pulmones y un grito mudo se ahogó en su garganta. Sus manos, antes tranquilas, se elevaron temblando, señalando el broche con un pánico primordial que heló la sangre de todos en la habitación. El terror de Luna se transformó en una furia volcánica. Sus manos se movieron con una velocidad y precisión desesperadas, cada gesto una puñalada a las mentiras que habían envenenado su vida. Geneviève intentó reírse, un sonido hueco y frágil. «Ricardo, mira, la niña está teniendo otra de sus fantasías», pero nadie le prestó atención. Todos los ojos estaban fijos en Mateo, cuya voz resonó, firme y clara, traduciendo la furia silenciosa de la niña. Ella dice: «Esa es la piedra de mamá. La mujer mala se la arrancó». Ella dice que los vio discutir en lo alto de la escalera, que la empujó, vio a su madre caer y a esa mujer sonreír. Cada palabra era un martillazo contra los cimientos de la mansión, una verdad liberada después de años de silencio forzado, exponiendo el horror que se ocultaba bajo el lujo. «Mentirosa. Es una niña perturbada a la que este oportunista le ha llenado la cabeza de veneno», chilló Geneviève, su rostro contorsionado por el pánico. Fue entonces cuando Elvira, la anciana ama de llaves, dio un paso al frente, su figura frágil irradiando una fuerza inquebrantable. «Yo escuché la discusión», dijo, su voz temblando pero llena de convicción. «Escuché a la señora Laura gritar: «Nunca serás más que una ladrona. Esta familia no es tuya». Y luego, el silencio. Acorralada, la máscara de Geneviève se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. «Sí, la empujé», gritó, sus ojos ardiendo de un odio puro. «Esa idiota santurrona no quería darme mi lugar. Se merecía morir. Y esta pequeña tonta muda se merecía lo mismo por no haber olvidado». La confesión resonó en el salón como una sentencia de muerte. El aire se llenó de un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos ahogados de Ricardo. Con un gesto imperceptible, el magnate alertó a los guardias de seguridad que esperaban discretamente fuera de la habitación.
entraron con una eficiencia silenciosa y el rostro de Genevieve se transformó de la rabia al terror más abyecto al darse cuenta de que no había escapatoria. Mientras la arrastraban, gritando maldiciones y amenazas, Ricardo se derrumbó de rodillas frente a su hija. La abrazó con una fuerza desesperada, sus lágrimas mojando el cabello de Luna, mientras le pedía perdón una y otra vez en un torrente de palabras rotas. Por primera vez en años, el padre y la hija lloraban juntos, y a su lado, Mateo observaba, el guardián silencioso que había devuelto la voz a la verdad y el corazón a una familia rota. La justicia, cuando finalmente llega, no lo hace con el estruendo de una tormenta, sino con el silencio implacable de un destino que se cumple. Las luces intermitentes de las patrullas de policía bañaron el lujoso salón en un macabro baile de rojos y azules, mientras Genevieve, despojada de su broche y de su máscara de dignidad, era conducida hacia una vida tras las rejas. Sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento, sino de un veneno que ya no podía herir a nadie. Cuando la puerta se cerró y el eco de las sirenas se desvaneció, un nuevo tipo de silencio llenó la mansión, uno de paz. Ricardo, con el rostro surcado por lágrimas de culpa y alivio, se arrodilló y por primera vez miró a su hija no como un recordatorio de su pérdida, sino como el milagro de su supervivencia. Sus manos, torpes pero sinceras, firmaron las palabras que Mateo le había enseñado. «Perdóname, mi Luna. Papá está aquí ahora, para siempre». Los meses que siguieron fueron una demolición y una reconstrucción. Genevieve fue sentenciada a cadena perpetua, su nombre borrado de los anales de la familia Balbuena como una mancha que finalmente se limpiaba. La mansión, con sus fríos pasillos de mármol y sus recuerdos fantasmales, fue vendida. Ricardo compró una casa junto al mar, un lugar lleno de luz, madera cálida y ventanas abiertas por donde la brisa podía llevarse los últimos vestigios de tristeza. Mateo, que había entrado en sus vidas como un empleado, se quedó como un pilar fundamental, su presencia una constante fuente de calma y sabiduría. Ya no era el tutor de Luna, sino su confidente, su hermano mayor, y para Ricardo se convirtió en el ancla que le impidió volver a la deriva en su océano de dolor. Juntos, los tres comenzaron a tejer los hilos de una nueva familia, una elegida, unida no por la sangre, sino por la verdad. 10 años después, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales de un auditorio lleno a rebosar. Sobre el escenario, una joven de 18 años, segura y radiante, se dirigía a la audiencia. Era Luna Balbuena. Sus manos se movían con la gracia y la fuerza de una poeta, cada gesto una palabra poderosa en el lenguaje del silencio. A su lado, Ricardo, con el cabello ahora plateado en las sienes, la observaba con un orgullo que le empañaba los ojos. Ya no era el magnate atormentado, sino un padre devoto que había aprendido a escuchar con el corazón. Juntos habían creado la Fundación Manos que Hablan, una organización dedicada a dar voz y oportunidades a niños sordos de familias sin recursos. El legado de dolor se había transformado en un faro de esperanza y el nombre Balbuena, antes sinónimo de tragedia, ahora era sinónimo de segundas oportunidades. Esa noche, en la terraza de su casa frente al mar, los tres compartían una cena tranquila. La conversación fluía sin esfuerzo, una mezcla de palabras habladas y señas fluidas. Luna les contaba con entusiasmo sus planes para la universidad, su sueño de convertirse en abogada para defender los derechos de su comunidad. Ricardo, con una sonrisa serena, colocó su mano sobre la de Mateo, un gesto cargado de años de gratitud, respeto y un amor profundo y silencioso que había florecido en las cenizas de su antigua vida. Mateo le devolvió la sonrisa, sus ojos reflejando la misma paz. Habían encontrado su hogar, no en una mansión, sino el uno en el otro.
Eran una familia completa, forjada en la más oscura de las traiciones, pero cimentada en la fuerza indestructible de un amor que había aprendido a comunicarse más allá de cualquier barrera, demostrando que los lazos más fuertes son los que el alma elige. La historia de Luna, Ricardo y Mateo nos enseña que el amor verdadero no necesita palabras para ser escuchado y que la justicia siempre encuentra una voz. Si este viaje de la oscuridad a la luz ha conmovido tu corazón, comparte esta historia para que más personas crean en las segundas oportunidades. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad, donde celebramos relatos que demuestran que las familias más fuertes son aquellas que se construyen sobre la verdad y el coraje. Juntos, seguiremos creyendo en los finales felices. La travesía de Ricardo, Luna y Mateo es mucho más que la historia de un crimen descubierto. Es la prueba irrefutable de que las almas rotas pueden reconstruirse con los cimientos de la verdad y la paciencia. Aquella mansión, antes una jaula de oro llena de silencios dolorosos, se transformó en un hogar donde el lenguaje del corazón superó todas las barreras. Demostraron que una familia no siempre se define por la sangre, sino por la lealtad y el coraje de aquellos que eligen permanecer a tu lado en la más oscura de las tormentas. Un simple gesto de bondad de un joven camarero no solo salvó a una niña, sino que redimió a un padre y construyó un futuro donde el amor, finalmente, tuvo la última palabra. Su historia nos deja una lección imborrable. El verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de conexión. Ricardo aprendió que ser padre no era proveer, sino estar presente. Luna nos enseñó que una voz no necesita cuerdas vocales para ser poderosa. Y Mateo demostró que la empatía es la llave que abre cualquier cerradura. Juntos, probaron que el destino puede reescribir hasta el guión más trágico, ofreciendo segundas oportunidades a quienes se atreven a luchar por ellas. Porque al final descubrieron que la comunicación más profunda no nace de la voz, sino de la voluntad de un corazón dispuesto a escuchar el alma del otro, transformando el dolor en un legado de esperanza. La jornada de esta increíble familia prueba que el amor, forjado en la verdad y el coraje, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de iluminar la noche más oscura. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte este video para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades y en los milagros que un gesto de bondad puede desatar. Deja tu like para celebrar su victoria y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde el bien siempre triunfa. Juntos seguiremos demostrando que las mejores historias son aquellas en las que el corazón, finalmente, encuentra su hogar.